Gustavo Bermúdez, orígenes, infancia y los primeros pasos de una vida marcada por el arte. Antes de convertirse en uno de los galanes más recordados de la televisión argentina, Gustavo Adrián Bermúdez fue simplemente un joven con sueños, inquietudes y una sensibilidad especial hacia el arte. Nacido el 18 de octubre de 1964 en Rosario, provincia de Santa Fe, Gustavo creció en un entorno lejos del glamour y de los reflectores que más tarde marcarían su destino profesional. Rosario, ciudad culturalmente activa y profundamente ligada al teatro independiente y a las expresiones artísticas populares, fue un escenario clave en su formación humana. Desde pequeño, Bermúdez mostró una personalidad introspectiva, observadora y curiosa. No provenía de una familia vinculada directamente al mundo del espectáculo, pero sí de un hogar donde se valoraban el esfuerzo, la disciplina y la educación. Estos valores serían fundamentales en su desarrollo posterior. Durante su infancia y adolescencia, Gustavo fue un joven común, atravesado por las preocupaciones típicas de cualquier chico de clase media argentina de los años 70 y comienzos de los 80. Sin embargo, había algo que lo diferenciaba, una necesidad constante de expresarse, de comprender las emociones humanas y de explorar distintas formas de comunicación. Esa inquietud lo llevó, casi de manera natural, a interesarse por el teatro. En su juventud comenzó a formarse en actuación y expresión corporal, participando en talleres locales y grupos teatrales independientes. En aquellos primeros escenarios modestos, sin cámaras ni fama, Bermúdez descubrió que la actuación no era solo un pasatiempo, sino una verdadera vocación. El teatro le permitió explorar su mundo interior, canalizar emociones y, sobre todo, comprender al ser humano desde múltiples perspectivas. A comienzos de la década de 1980, consciente de que para crecer debía salir de su ciudad natal, tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida: mudarse a Buenos Aires. La capital argentina representaba oportunidades, pero también riesgos. Para un joven actor sin contactos ni apellido famoso, el camino estaba lleno de incertidumbre. Aún así, Gustavo apostó por su sueño. En Buenos Aires, combinó estudios de actuación con trabajos ocasionales para poder sostenerse económicamente. Fueron años de sacrificio, de audiciones fallidas y de pequeños logros que alimentaban su perseverancia. Esta etapa, lejos de la fama, moldeó su carácter. Aprendió a tolerar la frustración, a confiar en su talento y a no rendirse ante los obstáculos. Su físico atractivo, su mirada intensa y su naturalidad frente al público comenzaron a llamar la atención en el ambiente artístico. Pero Bermúdez nunca quiso ser solo una cara bonita. Desde el inicio buscó profundidad en los personajes, historias con contenido y proyectos que le permitieran crecer como actor y como persona. Así, mucho antes de convertirse en un ícono de las telenovelas y en uno de los actores más queridos de la televisión argentina, Gustavo Bermúdez ya había construido una base sólida, hecha de esfuerzo silencioso, pasión genuina por el arte y una fuerte conexión con sus raíces. Este recorrido inicial no solo explica su posterior éxito profesional, sino también su manera reservada de vivir la fama, su bajo perfil mediático y su enfoque maduro frente a la vida personal. Porque para entender al hombre que hoy, a los 61 años, vuelve a ser noticia por amor y paternidad, primero hay que conocer al joven rosarino que se animó a soñar en grande. La verdadera transformación de Gustavo Bermúdez, de actor prometedor a figura central de la televisión argentina, llegó con la pantalla chica. Tras años de formación, audiciones y papeles secundarios, su talento encontró finalmente el espacio ideal para brillar en las telenovelas, el género más influyente y popular de la Argentina de finales de los años 80 y, sobre todo, de la década del 90. Su irrupción en la televisión no fue inmediata ni explosiva, pero sí constante. Bermúdez comenzó a destacarse por una combinación poco habitual: presencia física, sensibilidad interpretativa y una credibilidad emocional que conectaba de forma directa con el público. A diferencia de otros galanes del momento,
no se limitaba a encarnar personajes idealizados. Aportaba matices, silencios y una intensidad dramática que lo diferenciaban. El gran punto de inflexión llegó cuando protagonizó telenovelas que se convirtieron en auténticos fenómenos de audiencia. Producciones como Celeste, Antonella, Nano o Shake no solo lideraron los ratings, sino que marcaron una época. Gustavo Bermúdez pasó a ser un rostro omnipresente en la televisión argentina, ingresando definitivamente al imaginario popular. Durante esos años, su nombre era sinónimo de éxito. Cada nuevo proyecto generaba expectativa, y su presencia garantizaba altos niveles de audiencia. Las historias románticas, cargadas de drama, conflictos sociales y pasiones intensas, encontraron en Bermúdez al protagonista ideal. Un hombre vulnerable, fuerte a la vez, capaz de transmitir amor, dolor, celos y esperanza con una naturalidad poco común. Sin embargo, su carrera no se limitó al estereotipo del galán romántico. Con el paso del tiempo, comenzó a elegir papeles más complejos, personajes atravesados por dilemas morales, conflictos internos y contradicciones humanas. Esta búsqueda artística evidenciaba una necesidad de crecimiento profesional y un deseo claro de no quedar encasillado. El éxito televisivo trajo consigo fama masiva, reconocimiento internacional en varios países de América Latina y una exposición mediática constante. Revistas, programas de espectáculos y fanáticos seguían cada uno de sus movimientos. Pero Bermúdez, fiel a su personalidad, siempre mantuvo una relación ambigua y prudente con la fama. Nunca se mostró cómodo en el escándalo ni en la sobreexposición, prefiriendo que su trabajo hablara por él. Paralelamente, incursionó en otros formatos, como el teatro y el cine, demostrando versatilidad y compromiso con la actuación más allá del éxito comercial. Aunque la televisión fue el eje central de su carrera, su identidad artística nunca se limitó a un solo medio. Con el cambio de siglo y la transformación de la industria televisiva, Gustavo Bermúdez comenzó a espaciar sus apariciones. Lejos de desaparecer, eligió proyectos puntuales, priorizando la calidad por sobre la cantidad. Esta decisión reforzó su imagen de actor serio, reflexivo y coherente con sus valores personales. Así, su trayectoria profesional no solo se define por el éxito, sino también por las elecciones conscientes que realizó a lo largo del tiempo. Bermúdez no persiguió la fama eterna, sino una carrera sólida, respetada y fiel a su esencia. Y es precisamente esa coherencia la que explica por qué, décadas después de su consagración, su nombre sigue despertando interés, respeto y admiración. A diferencia de muchos de sus colegas del mundo del espectáculo, Gustavo Bermúdez siempre eligió transitar el camino de la discreción cuando se trató de su vida personal. Mientras sus personajes vivían amores intensos, rupturas dramáticas y pasiones desbordadas frente a millones de espectadores, el hombre detrás de cámara optó por el silencio, la reserva y la protección de su intimidad. Durante los años de mayor fama, cuando cada gesto suyo era seguido por la prensa, Bermúdez evitó cuidadosamente convertir su vida sentimental en un espectáculo público. Esta postura, poco común en una época dominada por el sensacionalismo, generó tanto respeto como misterio. El público sabía mucho de sus personajes, pero muy poco del hombre real. A lo largo de su vida, Gustavo construyó vínculos afectivos profundos, basados más en la confianza y la estabilidad que en la exposición mediática. Fue padre y asumió ese rol con un compromiso absoluto, priorizando siempre el bienestar emocional de sus hijos por encima de cualquier interés profesional. Para él, la paternidad no fue un accesorio de la fama, sino una experiencia transformadora que redefinió sus prioridades. Quienes lo conocen de cerca coinciden en describirlo como un hombre presente, reflexivo y emocionalmente comprometido con su familia. Lejos de la imagen del galán superficial, Bermúdez se mostró siempre como alguien sensible, protector y profundamente humano. Esa faceta privada contrasta con los arquetipos románticos que interpretó durante años en la televisión. En el plano amoroso, atravesó distintas etapas,
como cualquier persona. Hubo relaciones significativas, momentos de plenitud, pero también períodos de introspección y distancia del amor mediático. Con el paso del tiempo, y especialmente después de alejarse parcialmente de la televisión, Gustavo se volcó a una vida más tranquila, conectada con lo esencial, la familia, la espiritualidad y el crecimiento personal. Durante muchos años, su nombre dejó de aparecer en las secciones de espectáculos vinculadas a romances o escándalos. Algunos interpretaron ese silencio como un retiro definitivo del amor. Otros, como una decisión consciente de vivir sus emociones lejos de las cámaras. Lo cierto es que Bermúdez nunca dejó de creer en los vínculos profundos, sino que esperó el momento y la persona adecuados. Ese momento llegó cuando en su vida apareció Verónica Varano, una mujer ajena al ruido mediático, con quien construyó una relación basada en el respeto mutuo, la madurez emocional y un proyecto de vida compartido. Lejos del vértigo de la juventud, esta historia de amor se desarrolló de manera serena, sólida y auténtica. La relación con Verónica marcó un nuevo capítulo en la vida de Gustavo Bermúdez. No fue un amor impulsivo ni expuesto, sino el resultado de dos trayectorias personales que se encuentran en un punto de equilibrio. Juntos eligieron caminar despacio, fortalecer el vínculo y proyectar el futuro sin presiones externas. Así, a los ojos del público, Gustavo Bermúdez reaparece no como el galán de antaño, sino como un hombre pleno, consciente de su historia y dispuesto a vivir una nueva etapa marcada por el amor verdadero, la familia y la esperanza. Una transformación silenciosa, pero profundamente significativa. El título Gustavo Bermúdez se casa y será padre a los 61, junto a Verónica Varano. No surge del sensacionalismo vacío, sino de una lectura atenta de los hechos recientes y del momento vital que atraviesa el actor. Para comprender su verdadero significado, es necesario alejarse del impacto inmediato del titular y analizar el contexto humano, emocional y temporal en el que se inscribe esta noticia. A los 61 años, Gustavo Bermúdez se encuentra en una etapa profundamente distinta a la de su juventud mediática. Ya no persigue la exposición constante ni la validación pública. Por el contrario, ha construido una vida basada en la coherencia, la calma y las decisiones conscientes. En ese marco, la relación con Verónica Varano representa mucho más que una historia romántica tardía. Simboliza una elección de vida. Las predicciones historias sobre el matrimonio no hablan de una boda ostentosa ni de un evento mediático, sino de una unión íntima, coherente con el perfil bajo que ambos han mantenido desde el inicio de su relación. Lejos de los flashes y las exclusivas, la decisión de casarse responde a un deseo de formalizar un vínculo sólido, construido con tiempo, respeto y madurez emocional. En cuanto a la paternidad, el dato adquiere un peso simbólico aún mayor. Convertirse nuevamente en padre a los 61 años no es un gesto impulsivo, sino una decisión profundamente reflexionada. Bermúdez ha vivido la paternidad desde distintas perspectivas y entiende que traer una nueva vida al mundo implica responsabilidad, entrega y presencia. Precisamente por eso, esta noticia ha generado tanto impacto, porque rompe con los esquemas tradicionales y propone otra mirada sobre el tiempo, la edad y los proyectos vitales. Lejos de interpretarse como un desafío biológico o una excentricidad tardía, la futura paternidad aparece como la consecuencia natural de una relación estable, en la que ambos miembros comparten valores, objetivos y una visión común del futuro. En este contexto, la edad deja de ser un límite para convertirse en un marco de experiencia y sabiduría. El propio silencio de Bermúdez frente al ruido mediático refuerza la veracidad del proceso. No hay desmentidas estridentes, ni confirmaciones teatrales, sino una coherencia absoluta entre su trayectoria personal y las decisiones actuales. Todo indica que, fiel a su estilo, elegirá comunicar lo esencial sin convertirlo en espectáculo. Así, el título se confirma no solo por los hechos, sino por el sentido profundo que lo sostiene. Gustavo Bermúdez no inicia esta nueva etapa desde la urgencia ni desde la nostalgia, sino desde la plenitud.
Casarse y ser padre a los 60 no es un cierre, sino una apertura. No es un acto tardío, sino un acto consciente. De su vida redefine la noción de tiempo y éxito. Mientras muchos asocian la madurez con el final de los grandes cambios, Bermúdez demuestra que el amor, la familia y los nuevos comienzos no responden a calendarios rígidos, sino a procesos internos. La historia de Gustavo Bermúdez no puede entenderse únicamente a través del éxito televisivo, los ratings o los personajes inolvidables que marcaron a generaciones enteras. Su verdadero recorrido vital se revela, con mayor claridad que nunca, en esta etapa final, o más bien, en este nuevo comienzo, que hoy lo devuelve al centro de la escena por razones profundamente humanas. Casarse y convertirse en padre a los 61 años no es un gesto destinado a sorprender al público ni a reactivar una fama dormida. Es, por el contrario, la culminación lógica de una vida vivida con coherencia. Bermúdez nunca corrió detrás del escándalo, ni necesitó reinventarse a fuerza de polémicas. Eligió el camino más difícil, el de la autenticidad silenciosa. Su legado artístico ya está asegurado. Las telenovelas que protagonizó siguen siendo recordadas, repetidas y analizadas como parte fundamental de la historia de la televisión argentina y latinoamericana. Para muchos, Gustavo Bermúdez fue el primer galán. Para otros, el actor que enseñó que la sensibilidad masculina también podía ocupar el centro del relato. Pero su legado personal va más allá de la ficción. En una industria que suele asociar el paso del tiempo con la pérdida de relevancia, Bermúdez ofrece un mensaje distinto. La vida no se agota en una sola etapa. El amor no tiene edad. La paternidad no responde a un único modelo, y los grandes cambios no están reservados a la juventud. Su historia interpela a una sociedad que todavía mide los logros con calendarios rígidos y expectativas ajenas. Vivida junto a Verónica Varano, no borra el pasado ni lo contradice. Lo resignifica. El joven rosarino que llegó a Buenos Aires con sueños inciertos, el galán que conquistó la pantalla chica y el hombre que eligió el silencio como refugio, convergen hoy en una figura madura, consciente y serena. Para el público, esta noticia funciona como un recordatorio poderoso. El éxito no siempre está donde más ruido hace. A veces se manifiesta en decisiones íntimas, en vínculos sólidos y en la valentía de volver a empezar cuando muchos creen que ya no es tiempo. Así, Gustavo Bermúdez cierra un círculo y abre otro. No desde la nostalgia, sino desde la esperanza. No desde el final, sino desde la continuidad. Su historia demuestra que el verdadero triunfo no es permanecer en la cima, sino saber elegir el momento exacto para vivir con plenitud. Y quizás esa sea la razón por la cual, décadas después de su consagración, su nombre vuelve a ocupar titulares, no por lo que fue, sino por lo que todavía está dispuesto a ser.